Bueno, mis hermanos, por título de la enseñanza del día de hoy, la hemos nombrado como herederos. Amén. ¿Cómo es el título del mensaje? Herederos. Ok. Entonces, algunas veces nosotros, en un momento determinado de nuestra vida, de pronto pensamos, decimos, ¿será que de pronto tenemos algún familiar lejano que no conozcamos, que de pronto tenga mucho dinero? ¿Y qué tal que toquen a nuestra puerta o que nos manden un mensaje al celular? Vea, hay una persona que le dejó algo, hay una persona que le dejó una herencia. ¿Usted qué pensaría de eso? Cualquier persona dice, wow, eso parece de película, ¿no? Pero yo creo que muchos de nosotros hemos algún día pensado eso. No descartamos esa posibilidad, ¿sí? ¿Usted qué haría si le llegaran con una noticia de esas? ¿Usted tomaría ese regalo, esa herencia que se la están dando? Ok. Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza se llama pactos. Sabemos que Dios estableció pactos con su pueblo, ¿sí? Con su creación. ¿Para qué Él hizo esto? Entonces, debiéramos de la palabra pacto, vamos a ver qué significado tiene. Entonces, pacto es un acuerdo legal con que contenía promesas y obligaciones específicas. El pacto de Dios con su pueblo es diferente a otros acuerdos legales entre los hombres, debido a que también es un acuerdo espiritual entre Dios Santo y su pueblo piadoso. En la Escritura encontramos 7 pactos principales que Dios hizo con su pueblo. El primer pacto fue el pacto adánico. El segundo, el pacto noético. El tercero, pacto abrahámico. El cuarto, pacto palestino. El quinto, pacto mosaico. El sexto, pacto davídico. Y por séptimo, el nuevo pacto. En este día vamos a tomar 3 pactos para llevar una enseñanza. Entonces vamos a tomar el primer pacto, que fue el adánico. Este pacto es de naturaleza general. Incluía la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos, mis hermanos, a Romanos 5:12, por favor. Vamos a Romanos 5:12. Vamos, busquémoslo todos en nuestras Biblias. Ya que trajimos la Biblia todos, vamos a buscar. Romanos 5:12. Vamos a ver qué pasó en esto que Dios le encomendó a Adán y que no pudo cumplir con este. Dice Romanos 5:12, 1, 2 y 3. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por cuanto todos qué? Pecaron. Entonces, vemos que Dios después de esto pronunció una maldición por el pecado. Pero a través de esa maldición también habló de una provisión futura para la redención del hombre. Automáticamente hubo el pecado, automáticamente Dios empezó a preparar la redención para ese pecado. Entonces lo vamos a ver en Génesis 3:15. Vamos todos a buscar Génesis 3:15. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengamos todos. Amén.
Ok, dice así, 1, 2 y 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el carcañal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fue la primera señal de redención de Dios que después de la caída en el jardín. Entonces, ¿qué se empezó a armar allí? Empezó una guerra entre Dios y Satanás. ¿Por quién? Por todos nosotros. Ahí empezó esto. Ese fue el comienzo. Y vamos a ir como desenlazando un poco la historia. Entonces, aquí empezó esa guerra con Dios. Con ¿y cuál era el plan? ¿Ustedes creen que es el plan de redención que tiene el Señor para nosotros? Empezó de hablar de un Salvador desde la caída del hombre. Entonces vamos a analizar el pacto abrámico. El pacto abrámico. Entonces, le podemos colocar un punto B, digámoslo así. A de pronto el adámico y B el abrámico. Entonces ahí vemos cuando Dios llama a Abraham. Entonces vamos a la cita bíblica. Génesis 12 del 1 al 3. Cuando lo tengamos listos, me dan un fuerte amén, por favor. Génesis 12 del 1 al 3. Dice así. 1, 2 y 3. Pero Jehová había a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Aquí vemos en el primer verso, Dios llamó a Abraham, ¿sí? Pero que Dios no le dijo a Abraham: yo te voy a llevar con especificaciones a un sitio determinado. Él no le dijo eso. Él le dijo que lo iba a sacar, pero no le dijo para dónde lo iba a llevar. Él lo que hizo automáticamente fue, inmediatamente dependió de Dios completamente. Él no le hizo ninguna reclamación. Automáticamente dijo: yo dependo de ti, y obedeció desde el principio. Eso a veces, en nuestra vida cotidiana, a veces tenemos que aprender mucho de Abraham. Porque a veces Dios nos dice: haga esto, y nosotros empezamos a colocar cantidad de trabas. No tengo tiempo, no lo puedo hacer, no soy capaz, como por ejemplo venir acá. No soy capaz, no me siento preparado. Abraham no hizo eso. Abraham, por eso es catalogado en la Biblia como el padre de la fe, porque colocó su fe en Dios y no titubeó. En el verso 3, en el último párrafo, dice: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aquí hay una segunda profecía del Mesías, donde se nos declara que a través de Abraham van a ser un Salvador. Es la segunda profecía que está escrita en la Biblia, cuando se nos revela el plan de redención. Lo habla Pablo en Gálatas. Entonces, menciona una bendición espiritual que vendría por medio de un descendiente de Abraham. Y era un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Las buenas nuevas de salvación. Entonces, Abraham fue, cuando Dios habló con él, empezó el pacto con Abraham y su descendencia, ¿sí? Entonces vamos a ir a Génesis 17, 2 y 5. Y vamos a ver cómo Dios hizo ese pacto ya con Abraham directamente. Génesis 17,
del 2 al 5. ¿Lo tenemos todos? Ok. 1, 2 y 3. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, muchas gentes. Abraham. El significado de Abraham es padre enaltecido, para los que lo quieran anotar. Y Abraham significa padre de multitudes. Es una definición que Dios le dio, le cambió el nombre a Abraham. Entonces, en este momento, él hizo un pacto con él y con su descendencia. De Abraham salió Isaac. Isaac siguió las normas de Dios y a través de seguir sus normas, siguió el pacto que era con Dios. Y de Isaac salió Jacob. Y Jacob, vamos a ver el llamamiento de Jacob. Y vamos a ver cómo Dios restablece o le vuelve y le aclara el pacto que Dios hizo con sus antiguos padres. Entonces vamos a Génesis 35, del 9 al 11. Génesis 35, del 9 al 11. ¿Lo tenemos todos? Génesis 35, del 9 al 11. Dice así. 1, 2 y 3. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pandán Aram y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Wow. En esto Dios le confirma el pacto que hizo con sus anteriores padres. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que Dios también le cambia el nombre a Jacob. El nombre Jacob significa suplantador, pero le cambió el nombre por Israel. Israel significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. ¿Qué podemos implementar para nuestra vida? Dios en estos momentos, cuando llega a nuestras vidas, no nos cambia el nombre, pero estamos totalmente seguros que el Señor empieza a hacer una transformación tremenda dentro de nosotros. Transforma nuestro corazón. Nuestro corazón antes era, como dice la Biblia, era de piedra y nos pone un corazón, nos lo quita y nos pone un corazón de carne. ¿Qué nos hace? Si esa transformación, si yo mentía, ya no miento más. Entonces ese hombre no le cambia el nombre, pero cambia su panorama. Ya cambia, delante del Señor ya es otra persona. ¿Sí? Y de pronto lo podemos observar en nuestro caminar con el Señor. El Señor va quitándonos de a poquito y nos va transformando. Esa transformación Dios la hace con todos nosotros. En ese tiempo, y Dios, por su voluntad, por su misericordia, y Él tiene un plan perfecto, lo hizo con ellos. Entonces, de aquí, cuando le cambia el nombre, Jacob tiene 12 hijos. Empezó como la multiplicación de Israel y empezaron los 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero este pueblo escogido por Dios, amado por Dios, lo escogió desde hace mucho tiempo atrás para ser su pueblo. Pero este pueblo siempre estaba en contra de las cosas de Dios. Ellos vivieron todas las maravillas cuando Dios los sacó de Egipto. Pudieron ver todas las plagas, toda la majestad de su poder. Vieron que abrió el mar en rojo
El mar Rojo lo abrió y ellos pasaron en seco. Los tuvo en el desierto, les daba abrigo, les daba sombra, les daba de comer. Ese pueblo tendría que estar muy agradecido, pero con nada tenía para que su fe se quebrantara y se apartaban de él, iban a dioses ajenos, se apartaban de él, eran, por decir, muy mal agradecidos, porque Dios siempre los cuidaba. Siendo ellos así, Dios los seguía cuidando. Dios los cuidaba. Dios, porque tenía un plan perfecto. Entonces, el segundo punto lo denominamos ¿por qué eligió Dios a Israel como pueblo escogido? Pero Moisés, a través de Dios, nos da una explicación clara de por qué Dios escogió a Israel. Vamos a Deuteronomio 7, del 7 al 9. Busquémoslo en nuestra Biblia. Deuteronomio 7, del 7 al 9. ¿Por qué creen ustedes que Dios escogió a Israel como pueblo escogido? Entonces, ¿lo tenemos todos? Un fuerte amén cuando lo tengamos. ¿Están dormidos? No. No, bueno. A ver. Amén. Ok, Deuteronomio 7, ok. Verso 7, 1, 2 y 3. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vuestro erais más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y nos ha rescatado de servidumbre, de mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Dios que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, gloria a Dios. Dile un fuerte aplauso al Señor. Entonces, Dios no los escogió porque eran los más lindos, ¿no? Ni los más grandes. No dice la Biblia que era el pueblo más insignificante. ¿Sí? Pero hay una parte en el verso 8 que dice, sino por cuanto Jehová os amó. Dios tuvo gracia para ese pueblo. Y por eso Dios perseveró mandándole un profeta, los mataban mandándole a otro, le puso un rey, le puso otro. Y empezó el Señor siempre a tener misericordia, amor. Un amor que de pronto nosotros visualizamos en nuestra mente, un amor de pareja, un amor a nuestros hijos. El amor de Dios no es así. Es algo que nosotros no podemos comprender. Es un amor incondicional. Un amor que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Entonces Dios amó a Israel. Y eso es todo. Pero lo utilizó. ¿Para qué lo utilizó? Vamos a ver una explicación donde dice, Dios eligió a la nación de Israel para ser su pueblo a través del cual Jesucristo naciera, el Salvador del pecado y de la muerte. Dios primeramente prometió el Mesías después de Adán, lo que acabamos de leer, Adán y Eva. Después de Adán y Eva decayeran del pecado. Más tarde Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesucristo es la razón fundamental por qué Dios eligió a Israel para ser su pueblo especial. Maravilloso, ¿no? Dios siempre tiene el control de las situaciones. Dios siempre tiene nuestra salida. Dios siempre tiene nuestra respuesta. A veces vemos que en nuestras oraciones no son como contestadas con esa
necesidad, con esa urgencia que nosotros. Pero Dios siempre está allí. Y Dios empezó a trabajar con este pueblo, con esta descendencia, para bendecirnos a nosotros. Entonces, vamos al Salmo 105, del 8 al 10. Vamos a confirmar por qué Dios escogió a Israel. Salmo 105, del 8 al 10. Salmo 105, del 8 al 10. ¿Lo tenemos todo? 1, 2 y 3. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció en Jacob por decreto, a Israel por pacto semipinterno. Okay. ¿Qué significa la palabra? Difícil de pronunciar. Sempiterno, ok. Sí, ¿qué significa esa palabra? Significa que durará para siempre. Durará para siempre. Ok. Perpetuo. Bueno, en el punto número 3 tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué significa el Nuevo Testamento? El nuevo pacto. Eso significa el Nuevo Testamento. Entonces, Dios empezó a organizarnos esa venida de nuestro Salvador. Y en Juan 3, 16, 17, Dios nos habla a través de Juan. Y deja ver otra vez su infinito amor para con todo el mundo. No solamente ahorita, como lo vimos anteriormente, que era para Israel. Ahorita lo extendió para todos. Entonces vamos a ver en Juan 3:16, vamos a leer el verso primero, el verso 16. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a Israel, pero Dios también amó al mundo. Por eso estableció desde el principio nuestra redención. Porque dice la Biblia que todos, porque por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había nada que nos pudiera, ningún sacrificio de animal, nada que nos pudiera acercar otra vez a esa gloria que teníamos con el Señor, a esa comunión que tenía Adán con Él, porque eso se perdió. Pero Dios estableció y dio a su Hijo, estableció ese nuevo pacto, un pacto que nos da vida, que nos da perdón de pecados, que nos da salvación. Y el verso 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es maravilloso. Ese texto lo conocemos todos nosotros. Pero ¿será que lo entramos a profundidad al texto a ver qué Dios nos quiere hablar? Dice que Dios nos ha amado, que nos amó y por eso nos dio. Dios amó al mundo entero, no solamente a Israel. Vamos a ver otro texto bíblico, Gálatas 4, del 3 al 7. Gálatas 4, de 3 al 7. ¿Lo tenemos todos, iglesia? 1, 2 y 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿De dónde salió el título del mensaje? Que somos, a través de Jesucristo, tenemos una herencia tremenda, incorruptible, algo que nosotros no podemos hacer. Por más que nosotros seamos buenas personas, por más que nosotros nos esmeremos en hacer las mejores obras, nunca vamos a alcanzar eso. Nunca lo vamos a alcanzar. Entonces dice la Biblia que nació Jesucristo en la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son ellos? Nació del pueblo escogido de Dios. Sí, nació hebreo, judío, de Israel. Él vino primeramente por ellos, pero también vino por el mundo entero. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de su pueblo, del pueblo en el que nació, en el que él vivió y creció y se sometió a esas enseñanzas desde que estaba pequeño. Vamos a ver qué dijo el pueblo cuando él estaba en su predicación. Dice Juan 1 del 11 al 12. Juan 1 del 11 al 12. ¿Lo tenemos? Juan 1 del 11 al 12. Amén. Amén. Dice así, 1, 2 y 3. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilla. Vino a los suyos, pero no lo recibieron. Pero nosotros sí lo recibimos. Y ahorita somos metidos allí, en ese linaje de Abraham. Vamos a descubrirlo más adelante. Pero fue algo maravilloso que hizo nuestro Dios para con nosotros. Vamos a Gálatas 3, del 7 al 9. Gálatas 3, del 7 al 9. Amén. 1, 2 y 3. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y de la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Entonces, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, la Escritura previeron ese tiempo en que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán benditas por medio de ti. Eso fue lo que leímos en el inicio, cuando Dios le estableció esa profecía, que de él nacería la persona, ¿sí?, que traería redención al mundo. Entonces, vamos a Romanos 8, del 14 al 17. Romanos 8, del 14 al 17.
1, 2 y 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y de coherederos con Cristo, si es por pesemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermoso. Hermoso la palabra del Señor, ¿no? En este punto podemos analizar, podemos concluir que ese regalo de que hablamos, de que esa herencia que de pronto alguna vez pensamos que de pronto nos iba a llegar, si tuviéramos a alguien, ya nos llegó, a mí me llegó. Y Él llegó y tocó la puerta. En Apocalipsis 3:20, me gustaría que no lo tenemos en el screen, pero me gustaría que lo busquemos y lo leamos todos. Apocalipsis 3:20. Y ese día me di cuenta que no había nada más gratificante que el Señor dentro de la vida de nosotros. Podemos anhelar riqueza, podemos anhelar tener una prosperidad económica y visualizar muchas cosas en nuestra vida. Pero Dios nos da un regalo, nos da una herencia que Él está constantemente tocando la puerta. Y dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener esa herencia? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y nosotros estamos muy agradecidos. Y no sé si a alguien le gustaría tomar ese regalo en esta mañana. Las personas que nos ven o alguna persona que esté acá. Pero la única manera de meternos, de recibir esa herencia, es decirle, Dios, yo no he podido. He pecado y quiero restablecer mi vida. Quiero tener un propósito exacto contigo. Y es a través de Él, a través de Jesucristo. Si nosotros lo hacemos nuestro Señor y Salvador, Él entrará y morará con nosotros en nuestra casa y empezará a edificarnos. ¿Quién lo cree? Mis hermanos, bendiciones. Dios me los bendiga y este es el fin.